los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. El hombre está perdido en las tinieblas y en confusión. La cultura del mundo lo ha cubierto de maldad y de oscuridad. El buey conoce a su amor, el asno pesebre de su dueño, pero el hombre no conoce a su Dios. El dueño llamó de su vida. Levanta tu mirada, alumbra la gloria de Cristo, para liberar a los cautivos, a los quebrantados de corazón. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el Cristo, la simiente de la mujer que vino como la luz del mundo. Las almas gimen y sufren de dolor, porque son presas de Satán. Viven sin saber el porqué de su dolor, desastres y sufrimientos. Lo malo tratan como bueno. En el mundo ya no existe la verdad, lleno está de todas las maldades. ¿Quién irá para sanar al mundo? Levanta tu mirada,
Damos venida una vez más esta semana, como todas las semanas, dando culto a Dios en las casas. Creo que Dios está obrando grandemente por la palabra de Dios. Y sé que Dios hasta el día de hoy está cumpliendo su palabra en la vida de sus hijos. Nosotros somos personas muy importantes para Dios. Y Dios, yo que somos personas importantes y sus hijos, Dios siempre nos quiere dar su palabra para que juntos nos podamos aferrar a ella. Entonces la promesa de Dios no cambia. Es su palabra eterna y firme para la vida del creyente. Hoy, esta semana, recordando nuestra cuarta semana muy importante con la palabra seguridad, queremos confirmar esta semana una cosa importante: la seguridad del perdón de los pecados. ¿Por qué hoy queremos hablar de esta seguridad? Porque muchos creyentes hoy en día todavía sufren sus vidas cristianas, porque todavía piensan en un Dios airado, en un Dios que no perdona a los, no soporta los pecados de la humanidad. Es así, es cierto, pero para los hijos de Dios es diferente. Ya para los hijos de Dios tenemos la promesa de que Dios ha perdonado nuestros pecados gracias a Cristo Jesús. Vamos a leer la lectura del día de hoy juntos en sus casas, en primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 9. Solamente este texto vamos a leer el día de hoy. Así dice la Biblia en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice: sin confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Esta carta fue escrita a los creyentes. Y es importante por eso confirmar la palabra de Dios, que como hijos Dios nos perdona completamente, porque somos sus hijos. Y la salvación no se pierde. Es la mayor identidad que tiene el creyente todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué queremos decir en la introducción del día de hoy, basándonos en esta semana en este texto bíblico? Lo primero, todos los días, creyentes, todos los días debemos recordar, y más que recordar, agradecer por el gran ministerio de Cristo que hizo por nosotros aquí en la tierra. ¿Cuál fue el ministerio tan precioso que hizo Cristo por nosotros aquí en la tierra? Por todas las cosas que hizo en la tierra, principalmente Él hizo la obra, tres cosas principales aquí estando con nosotros. Y lo llamamos la obra de Cristo porque es la única persona que pudo cumplir completamente la palabra y cumplir con esta obra. ¿Cuál es la primera obra que hizo Cristo en su ministerio aquí? Hizo la del verdadero profeta. Todos los profetas del Antiguo Testamento murieron, pero el único verdadero profeta, que es Cristo, está vivo con nosotros. ¿Y qué significa esto? Que gracias al verdadero profeta, que es Cristo, abrió el camino para que usted y yo podríamos estar junto con Dios. Ese es Juan 14:6. Entonces, gracias al ministerio del verdadero profeta, hoy en día usted podemos disfrutar el culto que significa estar junto con Dios. Número dos, ¿cuál es el otro ministerio de Cristo aquí en la tierra que hizo con nosotros? Es la obra del verdadero sacerdote. ¿Qué simboliza, qué significa esto? Que todos los sacerdotes hicieron un buen trabajo en el Antiguo Testamento, pero todos murieron. Solamente el único y verdadero sacerdote que tomó nuestro lugar, que pagó el precio por nuestros pecados y ya una vez y para siempre, fue Cristo. Y eso significa que hasta el día de hoy, todos los que han aceptado a Cristo, todos sus pecados están perdonados completamente por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso debemos tener la mayor respuesta, la mayor fuerza como hijos de Dios durante toda esta semana. Y la tercera obra del ministerio que Cristo hizo en la tierra fue la obra del único y verdadero Rey. Todos los reyes, la mayoría malvados, y algunos reyes fueron muy buenos, pero todos están muertos. Y el único que hizo la obra completa del verdadero Rey de Reyes, que está vivo con nosotros, es Cristo. Y este verdadero Rey, ¿qué vino a hacer en la tierra? A nosotros vino a deshacer las obras del diablo que nos tenía atada por muchos años, por mucho tiempo, por nuestro destino. O sea, el poder de Satanás fue rota en el momento de que Cristo venció la cruz del Calvario. Estos tres ministerios todos los días no lo olviden, en cada día, pero principalmente por el mensaje del día de hoy, el ministerio del verdadero sacerdote, que fue gracias a él que todos nuestros pecados fueron perdonados, y la Biblia lo promete porque es así. Ojalá y deseo en el nombre de Cristo que nos confiemos la palabra todos los días en esta gran obra de Cristo como el verdadero sacerdote. ¿Qué queremos decir en el contenido entonces de esta lectura del día de hoy? Primero, no olvidemos qué es la salvación. La salvación significa la solución de todos los problemas. No hablo de los problemas que usted tiene ahora, hablo de los verdaderos problemas que nadie podía solucionar y solamente Cristo lo pudo hacer. ¿Qué problema Cristo solucionó? La Biblia lo llama el problema fundamental.
el problema de inicio, el problema original, el problema que comenzó con Génesis 3. Ese problema nadie lo podía resolver, pero Cristo lo resolvió. Eso significa la salvación. Romanos 5:12 dice que por el pecado de un hombre, o sea, Adán, entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, incluyendo a usted y a mí. Y dice, por cuanto todos han pecado. Es la obra más grande que hizo Cristo a sus hijos en esta época. Y todo aquel que lo acepta puede ser libre de toda esta solución, de este problema fundamental. Romanos 3:23 dice que todos han pecado. Entonces, la solución del pecado original, del problema fundamental de Génesis 3, que también tiene que ver con nosotros, la Biblia lo llama que es la salvación. ¿Usted es salvo? ¿De qué es salvo? ¿Para qué fue salvo? Siempre preguntes eso. Y hay que estar agradecidos, porque a través de Cristo la salvación es completa y para siempre. Recuerden, de ahí entonces vino el pecado de acción, que es lo que hoy en día nosotros vemos, nuestro pensamiento, nuestro actuar. Esos son pecados de consecuencia por causa del pecado de Génesis 3. Pero la Biblia promete en 1 de Juan 1:9 que si confesamos esos pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y la tercera cosa que es la salvación, que Cristo nos perdonó, es el pecado de los antepasados. Si usted no lo sabía, nosotros llevamos una herencia espiritual que venía de nuestros padres. Yo soy testigo de esto. Esa es la mayor obra de que nuestros padres, sin conocer el Evangelio, también eso iba a ser transmitido a nosotros y a nuestros hijos también como herencia espiritual. Y Éxodo 24:4-5 dice que es la maldad que viene desde la primera, segunda y tercera, cuarta generación de los que aborrecen. Y todos esos tres problemas, la solución lo hizo Cristo para siempre. Esto es la salvación. Ahora, ¿qué nosotros transmitimos? ¿Qué tipo de herencia transmitimos? Es la herencia de la fe a nuestros hijos, a nuestra generación. Ya no se preocupe por sus pecados antepasados. No, sus pecados de acción, confiéseselo a Dios. Pero ya no se preocupe por el pecado original porque todo fue resuelto a través del nombre de Cristo en la cruz del Calvario. Damos gracias a Dios por esto. Lo segundo, en esta lectura queremos confirmar, es que la Biblia es una escritura llena de promesas de Dios. Y la mayor promesa de Dios es que fuimos perdonados. Ya no somos hijos del diablo. Romanos 3:23 dice que Cristo nos ve, ahora Dios nos ve justos en Cristo. Entonces la pregunta es, hoy es importante, ¿usted es justo o pecador? ¿Cómo usted se siente hoy? Tal vez usted se sienta que hoy haya fallado, pero Dios lo ve justo delante de él, gracias a Cristo. Capítulo 10:45, dice la promesa de Dios que Cristo vino en rescate, no vino para otra cosa, vino para rescatarnos de nuestros delitos. Entonces el rescate significa que tuvo que pagar un precio y es la promesa del perdón de pecados. En Romanos 8:2 dice que nosotros estamos atrapados por la ley del pecado y la muerte. Y la Biblia como promesa dice que la ley del Espíritu de vida, que es en Cristo Jesús, nos ha liberado. Es la promesa del perdón de pecados, del pecado de la ley y de la muerte. Ya no tenemos que estar pensando por el pecado que cometimos en el pasado o por el pecado de la muerte que era separación de Dios. Todo esto fue libre, como la palabra lo promete, es así. Y 1 Corintios 15:17 nos da una mayor promesa, que si Cristo no hubiera resucitado, tú y yo, usted y yo, estuviéramos todavía en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿qué es esto? Gracias a la resurrección de Cristo, gracias a que Cristo se levantó de la muerte y hizo la obra del verdadero Rey, a deshacer las obras del diablo por la resurrección, usted y yo somos libres del pecado. Somos libres de ese problema de nuestros antepasados. La Biblia lo trae como promesa, pero pastor, ¿por qué a veces no me siento así? ¿Por qué a veces me siento preocupado? ¿Por qué todavía vivo ansioso? Vivo como si no fuera salvo. Yo vivía así. Muchos años antes de ser el ministerio pastoral, viví inseguro de mi salvación. Cada vez que yo me equivocaba, pensaba que Dios no me escuchaba. Me sentía lejos de Él. Pero ¿sabe quién era el que estaba trayendo eso en mi pensamiento? Era Satanás, que siempre está oprimiendo. No lo olviden. Satanás, lo que mayor desea Satanás, no es que usted vaya a la iglesia, Satanás eso a él no le afecta. No es que usted no lea la Biblia, Satanás eso no le afecta. Cualquiera lee, cualquiera va al templo. Lo que Satanás no quiere es que usted disfrute de la salvación que Dios le ha dado. Y más, que usted esté feliz y agradecido porque Dios lo perdonó a través de Cristo todos sus pecados. Y es lo que Satanás no desea y por eso lo oprime cada día a nosotros.
Por eso debemos tomar la palabra como promesa de que Cristo nos ha perdonado completamente nuestros pecados. Tercero, entonces, ¿por qué pecamos? Entonces, ¿por qué no equivocamos todavía, pastor? ¿Por qué seguimos teniendo nuestras dificultades? Hay que reconocerlo. El problema de Génesis 3 fue muy grave para nuestra vida. Y nuestra vida como ser humano que somos es débil. Se deja llevar por los pensamientos, por las circunstancias. Es débil nuestro pensamiento y corazón. Es nuestra humanidad, por la causa de Génesis 3. Pablo lo confiesa, que lo que él quería hacer no lo hace, porque eso es una batalla. Gálatas 5, 16, 17 dice que hay una batalla entre la carne y el espíritu. Entonces, no satisfacáis los deseos de la carne, dice Pablo, pero el deseo de la carne a veces quiere ir más. No olvidemos esa debilidad, pero no es para tener excusa. ¿Qué dice primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11? Y quiero leer textualmente, creyentes. En primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice así: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, es una gran batalla que tenemos en el alma, porque los deseos de la carne a veces quieren dominar, pero la Biblia nos promete que a veces nos equivocamos, pero no es por la debilidad. Es la primera razón, porque somos débiles. ¿Por qué pecamos? Hay una segunda razón, es por Satanás. Satanás, ¿por qué todavía nos oprime? No olvide, antes éramos hijos del diablo y ahora que somos hijos de Dios, Satanás es nuestro enemigo y como enemigo siempre quiere atacar, siempre quiere hacernos pecar o hacernos sentirnos mal y débiles que no podemos. En primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, la Biblia dice que hay una ley y la ley del pecado. Y muchas veces Satanás quiere infringir esa ley del pecado como si todavía nosotros estuviéramos atados a esa ley. Y en 1 Juan 3, 8 dice: el que practica el pecado es del diablo. Entonces Satanás quiere todavía hacernos que caigamos en la práctica y caigamos todavía engañados por causa de nuestra debilidad. No seamos engañados. Hay una batalla en nuestra alma, sí, en la carne y el espíritu, sí. Pero ¿qué debo de hacer entonces ahora? Cuando me sienta así, ¿qué yo tengo que hacer? La Biblia dice, en Juan capítulo 13, versículos 1 al 10, hay una historia. Y es la historia de una noche antes de que Cristo fuera entregado. La Biblia dice que tomó a sus discípulos y comenzó a lavarle los pies. Yo al escuchar esta historia y estudiando, investigando, me di cuenta de algo. Y algo que me llamó la atención en el corazón. Cuando los discípulos vieron que lavaron los pies, a Pedro estaban lavando los pies, Pedro dice: pero maestro, ¿por qué me lavas los pies a mí? ¿No debería yo hacerlo a usted? Por de esa manera. Y Cristo dice: deja, no hay problema. Y Pedro dice: si es así, entonces lávame todo, entonces, lávame la cabeza, el cuerpo y todo. Y Cristo dice: no, no importa, ya ustedes estáis lavados. Solamente le lavo los pies. ¿Qué simboliza esto? La Biblia dice que nosotros fuimos lavados completamente por la sangre de Cristo. La Biblia dice que ya somos nueva criatura por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué simboliza eso? La salvación, una vez y para siempre. Pero ¿qué ocurre en el proceso? Así como usted sale a caminar, así cuando usted va a subir a la cama, ¿lo que se tiene que limpiar? Los pies. Así como usted sale en la calle cuando regrese, ahora por el evento de la pandemia, se tiene que quitar los zapatos y limpiarse los pies. ¿Eso qué simboliza? Que en nuestro caminar diario siempre los pies se van a ensuciar. Entonces nuestra vida espiritual, en nuestro crecimiento dentro del Evangelio es así también. En el caminar somos salvos completamente. Hay que tener seguridad. Ya no necesitamos preocuparnos por los pecados de nuestro antepasado y el pecado original. Pero muchas veces en nuestro caminar, en nuestro proceso, nos equivocamos. Y en ese caminar a veces tropezamos. Y lo que necesitamos es limpiarnos, lavarnos los pies. ¿Eso qué significa entonces? Es ir a Dios, es confesarlo a Dios, es entregarlo a Dios, es decirle: Señor, me he equivocado. Y Dios nos perdona. Eso es lo que dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 como una promesa, que si confesamos nuestros pecados de acción, lo que hemos cometido ahora, Dios, que es fiel y justo, Él nos promete que nos perdonará. Hoy deseo y oro para que todos los días lavemos nuestros pies, que es un tiempo para reflexionar lo importante de que es cada día entregar nuestras cargas, nuestras inquietudes, hasta nuestra incredulidad a Dios. Pero créame,
Dios los perdonará completamente. Nuestra salvación es segura, nadie nos los va a quitar, es completa. Simplemente cuando nos sintamos desanimados, entregámoslo a Dios. Y cuando sintamos que Satanás nos engaña, tomemos la palabra con firmeza y entregamos nuestras circunstancias a Dios. Dios lo va a hacer. Y no olviden que Dios promete perdonar todos nuestros pecados de hoy en adelante. Como conclusión de hoy quiero terminar. Toda la palabra de Dios que usted tiene en sus casas, lo que usted tiene escrita como la palabra, la Biblia, es una promesa. Y todas las promesas que aparecen en la Biblia se están cumpliendo y se han cumplido. Así que la promesa del perdón de pecados de 1 de Juan 1:9 también es real y evidente hasta ahora. Si usted en el día de hoy siente muchas cargas como creyente hijo de Dios, siente que le afecta su vida y a veces siente que su vida no da un giro como quiere, no se preocupe. Si usted ha aceptado a Cristo, su identidad no ha cambiado. Restaure su identidad. Dios lo ha dicho a usted que usted es un hijo de Dios y solamente venga a Cristo, que es la mayor respuesta, y crea en su promesa y pida perdón. Si usted no ha aceptado a Cristo, acéptelo y usted verá el mayor respaldo de que Dios está con nosotros y todos nuestros pecados desde hoy en adelante son perdonados por la cruz de la Calvario y la gracia de Cristo. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Gracias por darnos la mayor respuesta dentro del Evangelio, de que tu palabra es perfecta y completa. Te damos gracias porque la salvación no se pierde. Y hoy ponemos en tus manos la vida de cada creyente que se sienta inseguro y dude, Señor, que se aferre a la palabra y restaure su palabra en sus vidas, Señor. Oramos, Señor, para que nos aferremos a la palabra de 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias por tu palabra el día de hoy. Oramos en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén.